Hola, gente bonita de YouTube. Les habla Ratingstart, su pony random de confianza. Esta vez trayéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que los esfuerzos de las Main Six en la G4 fueron en vano? Siendo más claro, ¿creen que todo lo que hicieron nuestras amadas protagonistas de la G4 en pro de unir a todas las especies y dar lecciones de amistad no sirvió de nada? Debido a cómo inicia la G5, con los ponis divididos y las demás especies desaparecidas, muchos en el fandom creen eso. Consideran que las acciones de las Main Six fueron inútiles, argumentando que nada de lo que hicieron perduró en el tiempo. Y aunque a simple vista parezca que tienen razón, yo discrepo. Y en este video les daré los argumentos por los que yo considero que las acciones de las Main Six fueron trascendentales. Y sus enseñanzas siguen siendo relevantes a pesar de la separación de los ponis en la actual G5. Antes de comenzar, cabe aclarar que obviamente habrán spoilers tanto de contenidos de la G4 como de la G5 de MLP, y que lo que digo aquí se basa en mi opinión e interpretaciones sobre esos contenidos. Puede que tú tengas una perspectiva diferente sobre los hechos que expondré en este video, y eso no la hace menos válida que la mía, ni viceversa. Ahora, sin más que agregar, ¡que pase la intro! Chale, y me gasté todo el presupuesto en esa intro. Bueno, al menos aún tengo salud. Creo que lo primero a destacar es que las Main Six, más allá de enseñarles lecciones morales a los demás, también las usaron para salvar Equestria. Y si alguien va a decirme que salvar Equestria no tiene nada que ver con las lecciones de la amistad, lo invito a verse la serie de nuevo, porque ambas cosas están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, si Twilight no hubiera aprendido sobre el valor de la amistad y confiado en sus nuevas amigas, no habría activado los elementos de la armonía y Luna seguiría siendo Nightmare Moon. Si Twilight no le hubiera encargado el corazón de Crystal Spike, a pesar de que eso en teoría implicaba fallar una prueba muy importante, en palabras de Celestia, entendiendo el significado del autosacrificio en lugar de velar por sus propios intereses, el Rey Sombra se habría apoderado del Imperio de Cristal. Si Twilight no hubiera decidido entregarle la magia de los alicornios a Tirek para salvar a sus amigas y a Discord, haciendo a este último comprender que no hay nada más valioso que la amistad, no habría obtenido la última llave del cofre de la armonía, y sin eso jamás hubieran podido derrotar a Tirek porque pues estaba chetadísimo. Y obviamente los ejemplos no se limitan a Twilight, ya que acabo de mencionar el cofre de la armonía. Recordemos que cada Main Six tuvo que poner a prueba sus valores y aprender una lección para conseguir una de sus llaves. Si hubiera faltado aunque sea una sola de las llaves, nadie habría podido frenar a Tirek y él habría destruido toda Equestria. Aunque bueno, pensándolo mejor, si Discord no se hubiera dejado manipular por Tirek como tremendo pendejo, no habrían hecho falta ni el cofre ni las llaves. Pero bueno, detalles, supongo. Volviendo al tema, incluso en los cómics de la G5 y la serie de Make Your Mark, se establece que Twilight creó los cristales de la unidad y colocó una barrera sobre Equestria para evitar que Opaline se apodere de la magia, algo que repercute directamente en la trama de la G5, pues sin esas trabas en sus planes, Opaline pudo haber entrado directamente a Equestria y derrotado a los Main Five sin esforzarse, si es que no se apoderaba de Equestria incluso antes de iniciar la G5, cosa que insisto, de no ser por los esfuerzos de Twilight, habría sido pan comido para ella. Ni siquiera tenemos que limitarnos a las acciones directas de nuestras protagonistas, pues otros personajes también lograron cosas importantes influenciados por ellas. Por ejemplo, si Twilight no hubiera perdonado a Starlight ni le hubiera enseñado sobre la amistad, ¿quién habría detenido la invasión de Chrysalis y reformado a los cambiantes? Si las Main Six no hubieran abierto la escuela de la amistad e impartido sus lecciones ahí, los Jones Six no se hubieran conocido y nadie habría detenido a Cozy Glow de eliminar la magia y conquistar Equestria. Incluso podemos ir más atrás. Si Twilight no hubiera cuidado de Spike inculcándole los valores de los ponis,
este no se hubiera hecho amigo de Ember, y sin esa amistad no habría existido una alianza entre los ponis y los dragones. Alianza la cual le permitió a Twilight advertir a los dragones sobre Opaline y ocultarlos, impidiendo que absorbiera fuego de dragón para fortalecerse, otra acción que influye directamente en la G5 al obstruir los planes de Opaline. Y me podrían decir que todo eso da igual porque los ponis de todas maneras olvidaron el valor de la amistad, pero tengo un pequeño argumento en contra de eso. Si las Main Six y sus amigos no hubiesen hecho esas cosas, ni siquiera habría ponis. Puede que los ponis de la G5 hayan olvidado las lecciones, pero al menos siguen con vida. Si las Main Six no hubieran detenido a sus villanos y formado alianzas mediante la magia de la amistad, los ponis estarían extintos, o en los casos más favorables serían esclavos. Así que, independientemente de que las enseñanzas de las Main no hayan prevalecido en la gran mayoría de los ponis, el fruto de sus esfuerzos sí perduró. Pues, divididos o no, los ponis seguían a salvo y Equestria se mantuvo en el tiempo, incluso sin ellas presentes. Resumiendo lo dicho en esta sección, por más que sus enseñanzas sobre la amistad hayan sido casi totalmente olvidadas, las acciones de las Main Six impulsadas por dichas enseñanzas siguen teniendo influencia en la G5, por lo que sería errado decir que sus acciones fueron en vano. Pero eso no es todo lo que tengo que decir, pues hay algo más a destacar para que entiendan por completo mi punto de vista. Saben, hay una realidad con la cual todos tenemos que lidiar en cierto punto, ya sea a pequeña o gran escala, y es que la paz no es eterna. Por más que intentemos evitarlo, eventualmente aparecerán conflictos que acaben con nuestros momentos de paz. Es algo de lo que ni siquiera Equestria puede escapar. Y como mayor exponente de esto tenemos el asunto de los 1000 años. Si recuerdan bien, varios de los villanos de la G4 como Discord, Sombra o Nightmare Moon fueron derrotados 1000 años antes del inicio de la serie. Tan recurrente es eso de los 1000 años que hasta en los cómics se hizo un chiste al respecto. Pero ahora quiero preguntarles algo respecto a los dichosos 1000 años. ¿Recuerdan lo que pasó entre esa época y el inicio de la serie? Si su respuesta fue no, permítanme refrescarles la memoria. En el primer episodio de Friendship is Magic, nos cuentan cómo, luego de la derrota de Nightmare Moon, quien debió ser la última villana de aquel periodo ya que los demás fueron enfrentados por Celestia y Luna en conjunto, Celestia se hizo cargo del reino y la armonía perduró por generaciones. En palabras más simples, ese milenio en el que Celestia gobernó sola fue una era pacífica para Equestria y sus habitantes. Una en la que no afrontaron ninguna amenaza ni se vieron envueltos en una crisis o conflicto significativo. Algo impresionante considerando lo conflictivos que son los ponis por sí solos. Porque no, eso de pelearse entre ellos no es algo nuevo de la G5. ¿O es que acaso no recuerdan el episodio de Fama y Desgracia, donde los ponis comenzaron a pelearse por el diario de la amistad? En lugar de aprender de las experiencias y lecciones escritas en este como las Main Six querían. ¿O qué hay de El contratiempo del sol de verano, en donde Chrysalis hizo que un grupo de unicornios se pusieran elitistas nada más con unas simples palabras? ¿O qué tal lo que ocurrió en El fin del final, donde esta vez las 3 tribus de ponis cayeron por completo en las mentiras de Chrysalis y empezaron a desconfiar entre ellos mismos, haciendo que resurjan los Wendigos y empeorando la que ya de por sí era la peor crisis de la historia ecuestre, pues aparte de eso ya tenían a 3 villanos sueltos y repotenciados con magia antigua. ¡Ah! Dulce Celestia, casi parece que odiarse entre sí está en la naturaleza de estos burros de colores. Pero volviendo al tema central, aunque Celestia fue capaz de mantener la paz durante tanto tiempo, eso no evitó que eventualmente resurgieran viejas amenazas, o incluso que aparecieran otras nuevas, acabando con la armonía que ella había logrado y demostrando que, por más imperturbables que parezcan, los tiempos de paz eventualmente terminan. Pero es justamente en esta nueva era de discordia en la que comienza el camino de Twilight, lo cual nos deja de forma sutil una importante lección. Aunque los tiempos de paz se acaban, sus ideales son eternos. ¿Qué quiero decir con esto? Permítanme explicarles.
Por más utópico que fue el reinado de Celestia y por más poderosa que era, ella sabía que había cosas que no podía lograr, como por ejemplo hacer un uso correcto de los elementos de la armonía o traer a su hermana de vuelta. Esta es la razón principal por la cual no solo busca a un aprendiz, sino que se preocupa porque haga amigos. Busca a alguien a quien pueda transmitirle sus ideales para que eventualmente logre lo que ella no pudo. Y si bien Twilight no fue la primera a la que consideró para esto, sí fue la primera en cumplir y superar esas expectativas, pues no solo pudo usar los elementos de la armonía y regresó a Luna a la normalidad, sino que también enfrentó a múltiples villanos y formó alianzas con todo tipo de criaturas. Y de la misma forma en la que Celestia heredó sus enseñanzas e ideales a Twilight con la esperanza de que ésta la superara, Twilight dejó sus ideales a futuras generaciones, con la esperanza de que alguien la superara a ella y a sus amigas eventualmente. Esto se ve reflejado en el mensaje que dejó en los cristales de la unidad, en donde advierte del peligro que representa a Opaline y deposita sus esperanzas en los que oigan el mensaje. Y sé lo que muchos estarán pensando, pero writing, nadie heredó las enseñanzas de Twilight y sus amigas y los ponis se separaron, así que eso no sirvió de nada. Y déjenme decirles que están equivocados, pues sabemos de al menos 3 ponis los cuales sí heredaron las enseñanzas de las Main Six: Argyle Starshine, su pareja, de nombre desconocido por el momento, y su hija, Sonny Starscout, quienes, al igual que Twilight lo hizo con Celestia, heredarían los ideales y las enseñanzas de las Main Six, trazándose un objetivo en base a ellos, en este caso recuperar la unidad entre los ponis de Equestria. Sé que el caso con la familia de Sonny es distinto al de Twilight, pues mientras vimos como Twilight aprendió directamente de Celestia, al menos a la fecha de este video, no sabemos cómo las enseñanzas de Twilight llegaron a la familia de Sonny. Ni siquiera sabemos lo que ocurrió con Twilight o si ella sigue con vida en la G5, pero a fin de cuentas, tanto ella como Celestia lograron su objetivo. Consiguieron que sus enseñanzas e ideales llegaran a una pony con las aptitudes y la determinación necesarias para seguir sus pasos y lograr cosas que ellas no pudieron en su momento. Después de todo, fue gracias a las enseñanzas que dejó Twilight que Sonny pudo aprender sobre la unidad, lo que eventualmente la llevaría a unir a las tribus, restaurar la magia y posteriormente derrotar a Opaline. Cosa que a juzgar por el mensaje que dejó en los cristales y las medidas que tomó contra ella, Twilight no pudo hacer, siendo prueba contundente de que los esfuerzos de las Main Six no fueron en vano, pues, aunque no todos los ponis mantuvieron sus enseñanzas, estas eventualmente llegaron a la pony correcta. En conclusión, yo no considero que los esfuerzos de Twilight y sus amigas hayan sido en vano, pues, aunque los ponis se separaron después de la G4, sus acciones aún influyen en la Equestria de la actualidad y sus enseñanzas llegaron a una pony dispuesta a seguir sus pasos, por lo que a pesar de todo, su legado prevalece. Y aquí concluye el tema de hoy. Si disfrutaste del video, recuerda dejar un like y suscribirte si aún no lo estás, activando la campanita para que YouTube te notifique de mi contenido. Si tienes alguna opinión sobre el video, amaría que la dejaras en los comentarios. Por supuesto, siempre desde el respeto, no hay necesidad de llegar a los insultos. No se olviden de seguir las redes sociales del canal, TikTok e Instagram, en donde subiré contenido un poco más corto a comparación de mis videos regulares y alguna que otra actualización sobre mis videos más largos. Los links de ambas plataformas estarán en la descripción, así como los links de toda la música usada en el video. Antes de irme, debo mostrarles los fanarts de este video. O bueno, en este caso, el único fanart, ya que estoy estrenando esta sección porque alguien me mandó uno y pues quería mostrarlo. En este caso es un fanart del usuario Poisonous Maybe, el cual muestra a Writing Star en su estado natural, usando su única neurona para pensar en Pinkie Pie. Las redes del artista estarán en la descripción para que puedan mostrarle todo su apoyo. Y si a ti te gustaría dedicarme un fanart para que aparezca en esta sección, tan solo debes enviármelo por mensaje privado a Instagram o publicarlo en Twitter con el hashtag #ArtForWritingStar. Tomaré un máximo de 3 fanarts por video e iré anunciando cuántos me han llegado en la pestaña de comunidad de YouTube. Así sabrán si su fanart aparecerá en el próximo video o en el que le siga. Sin nada más que decir, se despide Writing Star, su pony random de confianza, deseándoles un excelente día.